Hispania perteneció a Roma. Nuestro idioma deriva del latín, al igual que el resto de lenguas romances. Y seguramente alguna vez habrás oído expresiones como tempus fugit, el tiempo vuela, o carpe diem, disfruta el momento. Y es que las aportaciones de los romanos han dejado una huella profunda en múltiples aspectos de la civilización occidental. La civilización romana tiene sus orígenes en el 753 a.C. y su historia se divide en tres periodos principales: la monarquía, la república y el imperio. Los antecedentes del arte romano son el arte etrusco y la civilización griega. Los etruscos se asentaron en el norte de Italia y aportaron e incluyeron en su arquitectura tumbas monumentales, templos de planta cuadrangular, columnas de orden toscano y además aportaron elementos clave tales como el arco de medio punto y la bóveda. Por otra parte, los romanos adoptaron las formas artísticas griegas, adaptándolas a sus propias necesidades. Aunque basaron su arte en el griego, no lo copiaron, sino que lo modificaron bajo su propia visión, creando nuevas formas. Tenemos constancia del arte romano a partir de su etapa republicana, donde predomina la influencia griega y etrusca. Seguidamente destacará el arte imperial a partir del siglo I a.C. En cuanto a la ciudad, el urbanismo y la arquitectura fueron elementos clave en la expresión y en la romanización de las ciudades conquistadas. En cuanto a su organización, cada ciudad se organizaba en torno a dos calles principales, el Cardus y el Decumanus. Y en el cruce de estas dos calles se encontraba el foro, que era el espacio público principal, inspirado en el ágora griega. Grandes edificios públicos se ubicaban fuera del centro urbano, como termas, teatros, anfiteatros y circos. La arquitectura romana reflejó la grandeza y complejidad de una sociedad en expansión, produciendo una amplia variedad de edificios, tanto privados como públicos. En cuanto a la arquitectura privada, destacaría la domus, que eran las casas unifamiliares, las insulae, que eran edificios de viviendas colectivas, similares a bloques de piso actuales, y las villas y palacios construidas en las afueras. En cuanto a la arquitectura pública, destaca los edificios religiosos a través de los templos, como por ejemplo el Panteón, los edificios funerarios como el de Adriano, las obras públicas como puentes, acueductos, calzadas y cloacas, o los edificios civiles para la diversión, como los teatros, anfiteatros, circos, termas. Por otro lado, encontramos los edificios administrativos, tales como la Basílica, destacando la de Magencio, o las curias, lugar donde se reunía el Senado. En cuanto a los edificios conmemorativos, nos encontramos con la columna conmemorativa, como por ejemplo la de Trajano, decorada con relieves en espiral que narran sus victorias, además de arcos de triunfo, que eran construcciones para glorificar a los emperadores victoriosos, como por ejemplo el arco de Tito. En cuanto a las características de la arquitectura romana, destacan su función utilitaria y pragmática. Obras como puentes, acueductos o cloacas muestran el carácter práctico y funcional de los romanos. La monumentalidad, que viene dada por las grandes escalas que emplean para sus construcciones. La ornamentación, debido a que todo estaba decorado con relieves, estatuas, etc. Y los materiales más empleados eran la piedra, el hormigón y el ladrillo. En cuanto a sus sistemas constructivos, destacan los arcos y las bóvedas, técnicas heredadas de los etruscos, lo que permitió la creación de estructuras más resistentes. Las columnas y órdenes que adoptaron de los griegos permitió la creación de nuevos órdenes, como por ejemplo el compuesto, que combinaba elementos del corintio y del jónico. La arquitectura romana dejó una profunda influencia en la historia del arte y la arquitectura occidental, siendo una síntesis entre funcionalidad, poder y belleza. En cuanto a la escultura romana estaba subordinada a la arquitectura. Incluía esculturas exentas y también relieves. Se usaba mármol, piedra y bronce, y destacaban dos géneros, el retrato y el relieve histórico. El retrato romano fue realista, centrado en los rasgos faciales. Influencias clave fueron el arte etrusco, la tradición romana del ius imaginarium y el naturalismo helenístico. En la República, los retratos fueron severos, como el togado Barberini. Con el Imperio, el retrato adoptó un idealismo propagandístico, como el Augusto de Prima Porta. Durante la dinastía Judio-Claudia y los Flavios hubo mezcla de idealismo y naturalismo, y con Adriano regresó el idealismo clásico, mientras que en épocas posteriores se intensificaron los contrastes de luces y sombras, como en el retrato ecuestre de Marco Aurelio. En cuanto al relieve histórico, es una de las aportaciones más originales del arte romano. Inspirados en los relieves narrativos de los reinos helenísticos, el relieve romano fue realista y narrativo, representando escenas bélicas y la grandeza del imperio. Ejemplos incluyen el Ara Pacis Augustae, que celebra su victoria y destaca por su detallismo en figuras humanas, el arco de Tito, que muestra la campaña de Judea, y la columna trajana, que narra las campañas de Trajano contra los dacios.
con minuciosidad y sensación de profundidad. En cuanto a la pintura romana se desarrolló principalmente en interiores de casas, palacios y edificios públicos, mediante la técnica del fresco, destacando por su realismo, uso de la perspectiva y riqueza cromática. Los estilos de la pintura romana se dividen en 4: el estilo de incrustación, el estilo arquitectónico, el estilo ornamental y el estilo ilusionista. En cuanto al mosaico romano, de origen helenístico, aplicado en paredes y suelos, se elaboraba con pequeñas piezas de mármol, vidrio o azulejos llamadas teselas. Y existen 3 técnicas principales dependiendo del tamaño de las teselas: el opus teselatum, el opus vermiculatum y el opus sectile. Los mosaicos podían representar motivos geométricos, escenas cotidianas o temas mitológicos. ¿Llevan todos los caminos a Roma? Parece ser que sí, y entre más curiosidades tenemos la de vivir en bloques de varias plantas, como ya hacían en las ínsulas, así como los primeros suministros de agua potable a las ciudades a través de acueductos. Además, nuestras ideas tienen influencia profunda de la filosofía, la literatura y el derecho romano.